Bien, vamos a demostrar esta propiedad de las derivadas. Tenemos una función f y otra función g. Ambas funciones son continuas y suaves, al menos en un intervalo donde nos interese calcular la derivada. Entonces la propiedad dice que la derivada de una suma de funciones se convierte en la suma de las derivadas. Para ello vamos a recordar la definición de derivada de f'. F' de x se definía como el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x, y todo esto entre delta x. Entonces, con ayuda de esta definición vamos a demostrar. Bien, vean, derivada respecto de x de f de x más menos g de x. El más menos entiéndase como que puede funcionar tanto para un signo negativo como para el signo positivo. Para ambos funciona. Entonces, lo que vamos a hacer es, cada vez que aparezca la x, tenemos que agregar delta x. Perfecto. Primero aplicamos la derivada a f. Aparece x, por lo tanto agrego delta x, pero no me olvido que antes tiene que estar delta x tiende a 0. Aparece f, perfecto, x, ¿qué hago aquí? Le agrego delta x más delta x. Seguimos avanzando, más menos, aparece la g, y como aparece la x aquí, tengo que agregarle delta x. Ya terminé con mis funciones, ya terminé con esta parte. Ahora, ¿qué hago? Le resto la función menos, y todo esto que está aquí es la función completita. No se confundan y piensen que esta f solamente hace referencia a esta, porque van a decir, bueno, aquí no hay g. No, esta función, todo esto de aquí, hace referencia a todo esto. Aquí seguramente yo cometí un error en repetir este mismo nombre. Seguramente aquí a esta f le tuve que haber puesto h para que no se confundieran. Pero esta f, sépanlo, se refiere a todo esto. Porque toda esta es mi función. Menos f de x. Entonces tengo que restarle, por lo que acabo de decir, todo esto. F de x más menos g de x. Y todo esto lo dividimos entre delta x. Entonces ahí viene delta x. Perfecto. Vamos a seguir simplificando esto. Aquí le ponemos igual. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. A ver, adelante. Cuando estamos en la derivada donde sale delta x, ¿solo en esa parte, cada que sale x, agregamos delta x? Claro, porque aquí es la única parte que te está diciendo que a la función le vas a añadir delta x. Aquí no vas a añadirle nada y aquí vas a dividir entre delta x. Nada más en esta parte. Ah, ok, está bien. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a reacomodar esto. Me va a quedar f de x más delta x más menos g de x más delta x. Este menos, le cambiamos el signo. Aquí va a ser menos f de x. Este menos, ustedes a lo mejor se están preguntando, ¿qué onda? El menos se le está afectando el menos aún más menos. ¿Qué pasa en este caso? Muy sencillo, en vez de ser más menos, es menos más. ¿Sí? Y esto tiene un sentido importante, ahorita vamos a ver por qué. G de x entre delta x. Ahora, vamos a agrupar lo que tiene f y lo que tiene g. Límite, cuando delta x tiende a 0, las f's con las f's, o sea, esto con esto, y las g's con las g's, esto de aquí, con esto de acá. ¿Qué quiere decir más menos? Significa que puede ser positivo o negativo en ese orden. ¿Qué significa menos más?
que puede ser negativo o positivo en ese orden. Por ejemplo, si nosotros aquí tomamos el signo positivo aquí, ¿qué signo vamos a tomar acá? Negativo. El negativo. ¿Ok? Al revés, si nosotros tomamos el signo negativo aquí, aquí vamos a tomar el positivo. Eso significa ese más menos de ahí. Entonces, voy a tomar el positivo. Primero pongo las f's y me va a quedar aquí f de x más delta x menos f de x más g de x más delta x, tomo el menos g de x entre delta x. Ahí vamos, lo estoy haciendo con lujo de detalle. Límite cuando delta x tiende a 0. Propiedad importante de los números reales. A más b entre c es lo mismo que a entre c más b entre c. O sea, la c la podemos dividir en las dos partes. Utilizando esta propiedad de los números reales, vean lo que tenemos aquí. Este delta x lo voy a dividir en dos partes. Una parte sería esta y otra parte sería esta. Entonces, eso me va a quedar de la siguiente manera. F de x más delta x menos f de x entre delta x. Aquí vamos a ver un corchetote grandote. Ahí está. Más g de x más g de x más delta x menos g de x. Y todo esto entre delta x. O sea, en pocas palabras lo que hice, el delta x lo repartí en dos partes. Ahí está. Este más de aquí, en el fondo sabemos que es un más menos. O sea, va a funcionar tanto para suma como para resta. Yo tomé un caso particular para poder decidirme por un signo, pero en el fondo funciona para los dos. Ahora, tengo el límite de dos cosas. ¿Qué hago? Pues reparto el límite en cada una de esas dos cosas. Esa es una propiedad de los límites. Entonces me queda el límite de f de x más delta x menos f de x entre delta x más, aunque sabemos que puede ser un más menos, el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x entre, vean, aquí el detalle es que uno tiene que escribir un montón siempre, entre delta x. Les pregunto, a ver, ¿qué cosa es esto? ¿Y qué cosa es esto? ¿Esto qué es? La definición de derivada. ¿De quién? Muy bien, ¿de quién? De derivada. La derivada de f. De f. ¿Y esto quién es? La derivada de g. La misma definición, ¿no? Ajá, correcto. Y más menos. Significa que ya demostramos, ya terminamos, vean. Esto significa que la derivada de una suma o resta de funciones es lo mismo que la suma de las derivadas por separado de cada una de ellas. Si aquí tuviéramos otra función, por ejemplo, más menos h de x, más menos m de x, un montón de funciones aquí adentro, ¿funcionaría esto que estamos haciendo? ¿O no? Sí. Sí. Esta propiedad es importantísima. Esta propiedad se llama propiedad de linealidad. Propiedad de linealidad. De aquí en adelante son dos propiedades de linealidad. Esta es una. Cuando les diga propiedad de linealidad, significa que una operación la podemos hacer junta o también la podemos distribuir linealmente y hacer cada una por separado y al final sumar. Ok.